Buenos días. En primer lugar, agradeceros la invitación a vuestro aniversario, principalmente por la oportunidad de compartir ideas y, sobre todo, compartir conocimiento. Cumplir 40 años como asociación es un lujo. Detrás hay personas, hay trabajos, hay cultura asociativa, hay conocimiento. Por todo ello, muchas felicidades. Cuando recibí la invitación, en lo primero que reparé fue en el lema de este aniversario y pensé, se han equivocado. No es 40 años de compromiso con la calidad en la edificación. Debe ser con la calidad de la edificación. Y zanjé el asunto. Pero como ocurre siempre que dejas un tema sin cerrar, ese asunto vuelve a mí. Y pensé, la idea es correcta. Existe una diferencia sustancial entre estar comprometidos con la calidad de la edificación, porque esta expresión ya presupone que es de calidad, y estar comprometidos con la calidad en la edificación, es decir, trabajando por ella o para llegar a ella. Y esto, desde luego, a nosotros nos parece una idea mucho más realista. Al igual que ustedes, desde hace años en ADECES trabajamos por conseguir la calidad en la edificación. Y esta idea nos ha llevado a preguntarnos por qué tipo de edificación queremos. O dicho de otra forma, ¿somos los ciudadanos y los usuarios los principales beneficiarios de los edificios que se construyen o que se rehabilitan? Evidentemente, esta pregunta va a trasladar el foco a la regulación, examinando todas las exigencias normativas que definen la edificación en España y viendo si el ciudadano es el centro de atención o no. Para responder a esta pregunta, aprovechando que hoy es el Día de la Eficiencia Energética, quisiera recuperar la campaña que realizamos en el año 2009, donde denunciábamos que el documento básico de ahorro de energía estaba desaprovechando la calidad o el clima, la ventaja que tiene España del clima. En dicha campaña nosotros trasladábamos a todas las instituciones dos peticiones. La primera petición era que el Ministerio de Fomento o las comunidades, haciendo uso de sus competencias, mejoraran la norma térmica que se había aprobado en el año 2006. Y la segunda petición era que nos equiparásemos a otros países en exigencias térmicas. Aprovechando que la construcción se encaminaba a una paralización, si las normas se hacían más exigentes, estaríamos enviando un mensaje al mercado. No queremos expulsar a nadie, pero para permanecer en esta actividad hay que asegurar una alta eficiencia térmica. En su día, el documento básico de ahorro de energía nos pareció poco exigente y así lo dijimos. Nadie quería interrumpir el gran motor económico del momento, lo que permitió que miles de viviendas llegasen al mercado en unas condiciones térmicas muy mejorables, por no hablar de las condiciones acústicas. La idea de que España está desaprovechando la ventaja del clima se fundamenta en un simple razonamiento. Dos edificios idénticos, antes de aplicar la norma térmica, consumen más energía en calefacción en Alemania que en España. Sin embargo, esta diferencia se reduce cuando aplicamos la norma térmica de cada país. Por lo tanto, los beneficiarios de la norma térmica no son los ciudadanos, no es la sociedad española. Habrá, eso sí, algún beneficiario, pero seguro que no son los ciudadanos. Hoy, 13 años más tarde, después del primer documento básico de ahorro de energía, el discurso es parecido. Seguimos instalados en el arte de consumir lo que no tenemos y de contaminar lo que es esencial. En la edificación que queremos, desde ADECES apostamos por una norma que explicite claramente cuál es el nivel de consumo energético que tiene que alcanzar una edificación para convertirse en un edificio de energía casi nula.
No se puede equiparar cumplir el documento básico de ahorro de energía con ser una edificación de energía casi nula, porque entonces volveremos a crear una ficción, nos estaremos haciendo trampas al solitario. Sin duda, un examen sobre la edificación requiere abordar la rehabilitación y podemos hacerlo como un modo de recuperar empleo, de recuperar la actividad económica, que lo es, o bien situando al ciudadano en el centro de las políticas de rehabilitación. El enfoque que tomemos va a determinar el resultado. Si pensamos en quienes habitan los inmuebles, nos interesará que toda rehabilitación mejore todas las prestaciones posibles. Aprovecho la ocasión para reclamar un intenso plan de rehabilitación. Un intenso plan de rehabilitación que ponga en juego más recursos públicos, que cree oportunidades para la financiación privada y, sobre todo, que sea asumible para los usuarios. Un plan que nos aproxime a los índices de rehabilitación sugeridos por Europa, en torno a un 3% anual, para satisfacer los objetivos de eficiencia energética. Sin embargo, no todo se reduce a la financiación. El papel de unos profesionales convenientemente formados en materiales y soluciones es imprescindible para asesorarnos a la hora de hablar y conseguir las mayores prestaciones posibles en todas las rehabilitaciones que estemos planeando. La edificación que queremos, sea fruto o bien de la rehabilitación o de la obra nueva, tiene que tener en cuenta la accesibilidad, un tema del que hablaba anteriormente Pilar, sobre todo pensando en todos nuestros mayores que al no tener accesibilidad en los edificios quedan la mayoría de ellos prácticamente aislados. También hay que tener en cuenta la calidad del aire y la ventilación, la calidad del agua y su aprovechamiento. Hay que tener en cuenta la eficiencia térmica, la protección frente al ruido y, sobre todo, la seguridad en caso de incendios. No puedo abordar todos estos aspectos y Mónica creo que me lo agradecerá para no alargar más mi intervención, pero sí quisiera dejar patente nuestra preocupación por la regulación actual y por la actualización del documento básico sobre seguridad en caso de incendios. Creíamos que la regulación era coherente con el bien jurídico protegido, en este caso la integridad de los residentes. Pero cuando ocurrió la tragedia de Grenfell, decidimos mirar nuestra propia regulación. La posibilidad de que una simple operación de mantenimiento en una fachada o en una cubierta, o por ejemplo un cortocircuito, como ocurrió en Londres, pueda ser la chispa que cause un siniestro de gran magnitud, la verdad es que nos inquieta y nos inquieta mucho. En aquel momento preguntamos al ministro de Fomento si lo que se había producido en Londres podría producirse en España. Y en caso de ser así, ¿cuáles eran las previsiones regulatorias para mejorar la seguridad? No merecimos ningún tipo de respuesta. Nuestras indagaciones nos han llevado a comprobar que España había iniciado una senda imprudente para devaluar lo que es la seguridad. Y lo que se avecina en la actualización conocida, la que de momento conocemos, de este documento básico de seguridad en caso de incendios, no nos gusta, porque permitirá, en caso de que se apruebe, que más del 80% de los inmuebles empleen materiales y soluciones que no nos parecen seguras. Este aspecto es relevante porque el 93% de las viviendas son susceptibles de rehabilitación, ya que fueron construidas antes de que entrara en vigor el Código Técnico de la Edificación con poca o ninguna exigencia térmica.
y porque la consecución de un edificio de energía casi nula requiere aumentar considerablemente el nivel de aislamiento. En consecuencia, la mejora térmica puede conllevar un empeoramiento de la seguridad. Por ello, diversas organizaciones sociales elaboramos una propuesta que hicimos llegar a todos los responsables políticos de todos los ámbitos y de otras instituciones, como por ejemplo los bomberos, y esto dio origen a una proposición de ley, a una proposición no de ley en el Congreso para mejorar la seguridad de la edificación. La propuesta de estas organizaciones incrementa las condiciones de seguridad en la obra nueva y también en la rehabilitación, y da pie a todas las alegaciones que hemos enviado a Fomento. Esta propuesta está disponible en la web de ASGECO, en las páginas web de la Unión de Consumidores de Euskadi, de Cataluña y de Galicia. Y, por supuesto, también la pueden encontrar ustedes en la web de ADECES. Desconocemos cuál será el devenir del documento básico de seguridad en caso de incendios, pero creemos que la actual regulación y la actualización propuesta tendrán consecuencias no deseadas. Por eso, me gustaría concluir apelando a la responsabilidad de los profesionales para que asesoren a los usuarios y planeen edificios más seguros que hagan posible la edificación que todos nosotros queremos. Muchísimas gracias.